La labor ferroviaria no se detiene. Estamos en una época en la que podemos ver trabajando una gran cantidad de locomotoras, desde las más modernas hasta las más clásicas e históricas. Entramos al tercer mes del año y los trenes no dejan de rodar por las vías de Torreón. Veamos cómo fue la actividad el pasado 6 de marzo, Día de la Unidad Ferrocarrilera. Una mañana calurosa y soleada. Un tren fierrero vacío espera tripulación en la vía principal, mientras un par de SD-42 trabajan en el patio de clasificación. La 3149 aún tiene el primer esquema de pintura de Ferromex, a excepción de la nariz. Esto ya es una constante, y lo notarán en otras locomotoras de patio. Por alguna razón les están repintando el frente, aunque no hayan tenido accidentes. Un turno de servicio a industrias se prepara para acoplar dos GP38-2 a su flete, que tiene como destino la zona industrial de la ciudad vecina, Gómez Palacio. Podemos observar que la 2025 ya también tiene un trabajo de reconstrucción en la nariz, con la diferencia que a esta sí le agregaron el rótulo con el logotipo de Ferromex.
Todas las tolvas van cargadas. Se puede diferenciar cuando un carro está lleno o vacío, viendo los resortes de la suspensión, que en este caso están comprimidos. El fierrero sale del patio. Dos locomotoras con el esquema Nueva Imagen realizan el trabajo de fuerza para remolcar este tren, que va sin carga. Al frente una AC4400, que es el modelo más antiguo adquirido por Ferromex, pero podría decirse que también es el más reciente. Las AC44C6M son prácticamente el mismo modelo pero actualizado. Como locomotora guiada, una SD70 ACE de primera generación, que también fueron de las primeras adquiridas por Ferromex. Seguramente estas dos locomotoras han realizado decenas de viajes juntas desde principios de los años 2000. Los resortes de la suspensión van estirados, claro indicador de un carro vacío. Una Super 7 MP se abre paso, también con la nariz reconstruida. Es un tren de trabajo, carga durmientes para reparar un tramo dañado por descarrilamiento. Patio Norte, 4 SD42 en pantalla. El ferrocarril Coahuila-Durango se hace presente. Podemos ver ligeras pero notables diferencias, como la posición de las farolas y silbato. Y ya que lo menciono, la 3148 tiene un Leslie RS3L, mi favorito, y es que suena a quítese. Lo del Coahuila-Durango tiene barrenieves y sistema antiacaballamiento, una sólida defensa que reduce la posibilidad de que otra locomotora trepe a la carrocería en caso de accidente, algo que nunca se implementó en México. Las SD70 Tier 4 separadas de la flota activa. Después de verlas rodar a diario, es algo extraño verlas detenidas. Sin duda fue grato el toque de variedad del que disfrutamos todos los aficionados al ferrocarril. Y es que al regresar a Progress Rail seguramente serán almacenadas. Es una pena que no hayan ganado buena reputación, pero nadie les quita lo imponentes que se ven. Un solitario High Rail retrocede por la vía de circulación.
Un par de GP38 están abriendo un tren, esto para dejar vía libre a una locomotora en potencia distribuida, que se trata de una nueva AC-44C6M. Las maniobras en el centro de inspección no se detienen, así como en las vías de los talleres. Una de las nuevas integrantes aparece. Desde el año pasado ya no es raro ver locomotoras sin pintura. Era tanta la necesidad de fuerza y de ahorrar algo de dinero que prefirieron estrenarlas en fondo y pintarlas en México. De a poco están siendo repintadas, pero no han llegado hasta esta región. Por otro lado, las GP38 ya lloran aceite. Es el resultado de un escape sin filtros, motor de 2 tiempos y trabajo diario durante 50 años, y aún así no tienen fecha de retiro. Por fin se mueve la 4931, con ese radiador muy parecido al de una Super 7 MP. Tendremos la oportunidad de observarla muy de cerca. Y ahí va, impecable, sin protecciones en los cristales, con sus farolas principales a modo horizontal sobre la cabina. Solo las SD70 primera generación y la Super 7 tienen este formato, un rasgo inconfundible también de Norfolk Southern. Todas las locomotoras desde la 2000 hasta la 2024 de Ferromex tenían 4 ventiladores, porque fueron fabricadas como GP35. Al modificarlas a estándares de GP38, el ventilador más pequeño fue removido y su espacio fue sellado. El escape también era diferente, muy similar al de una SD40, pero al removerle su turbocargador, le colocaron un escape doble. Momento de encender locomotoras, mientras el Coahuila Durango realiza el cambio de tripulación. Aún con su cuerpo de SD-45, la 3194 y su aire acondicionado se abren paso con su estruendoso y extraño silbato. Una de esas postales únicas, las locomotoras de camino antiguas de EMD contrastando con las más modernas, o también podríamos decir una de las más exitosas y una de las menos vendidas.
Un carrusel de Union Pacific sale rumbo al sur con dos AC-4400 al frente. Las AC-4400 solo han sido pintadas en estos dos esquemas, así que podemos ver cómo convive el inicio con la actual imagen de la empresa. Es uno de esos detalles que nos ofrece el ferrocarril, como cuando podían verse los esquemas de NDM y FNM juntos. Me muevo de lugar para disfrutar mejor su paso. Estoy en el kilómetro 1127, es decir, 4 kilómetros al sur. Los saludos del maquinista fueron excelentes, un gran juego de luces y enérgicas porras con el silbato, un gesto que se agradece bastante. Y así es como salen rumbo a Aguascalientes, un viaje de los más agobiantes, que puede tomar hasta 16 horas en completarse, con cuestas, curvas y descensos que ponen a prueba la destreza del maquinista. Dos SD-70 ACE van en medio del tren para vencer los hostiles terrenos de Zacatecas. Al final, algunas tolvas nuevas de Union Pacific, estrenándose en territorio mexicano.